Pastor Miguel y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios. Como Dios dijo, todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur. Casa de Dios, y esa es una gran victoria, amén. Qué mejor que estar en la casa de nuestro Dios escuchando su poderosa y bendita palabra. Vamos a hacer una oración así como estamos, apuestos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias te damos por tu presencia primeramente, por honrarnos con tu gloria, con tu gracia y porque tu Espíritu Santo llena todo este lugar. Te pido, Espíritu de Dios, que seas el maestro personal de cada uno de nosotros. Que seamos instruidos, que seamos enseñados a través de esta tu palabra. Mi Dios, te pido por cada uno de los oyentes que nos ayudes a estar aquí, presentes, atentos a tu voz, a tu palabra, que es lo que tú tienes para enseñarnos en esta hermosa tarde. Háblanos, escudriñanos, habítanos, Padre, y haznos reflexionar y que podamos tomar, Señor, una decisión de obediencia hacia tu voz, hacia esta, tu palabra eterna y bendita. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y el pueblo dice, amén. Por favor, ocupe su lugar, iglesia. Le pedimos que sigamos orando por los siervos de Dios. El pastor y la pastora no se encuentran aquí, hermanos, por razones, ¿verdad? De que fue por unos resultados, ¿verdad? De unos estudios que le están haciendo al pastor. Sigamos orando por ellos, también por la pastora. Que Dios les dé fortaleza y siga guiándolos en todo momento como lo ha hecho hasta el día de hoy. Amén. Pero le damos gracias a Dios, iglesia, porque Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Y yo le quiero pedir a todo el pueblo de Dios a que no esté pensando, ¿verdad?, quién va ganando el mundial. Concéntrese en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, ¿verdad?, es lo mejor que podemos atender. La voz de Dios no es la persona, no es, ¿verdad?, el receptor o la persona que está al frente hablando. Nosotros somos instrumentos y tengo la bendición, ¿verdad? Dios me ha dado el honor, el privilegio de poder traer ante esta linda audiencia que es el pueblo amado de Dios. Y créame, iglesia, que el Espíritu Santo nos prepara para traer una palabra, que es lo que el pueblo quiere. De antemano le quiero decir que no es desde nuestra humanidad, no es desde nuestras emociones, no es desde nuestra perspectiva. Lo que nosotros hablamos aquí es por orden del Espíritu Santo, porque yo no me paro ante un pueblo a hablar lo que yo quiero hablar. Con temor reverente lo digo delante del Señor y con mucho respeto ante este lindo pueblo de Dios, que la palabra de Dios, hermanos, es clara, precisa y contundente, y que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo y siempre es con un propósito. Amén. La palabra de Dios tiene siempre un propósito y por eso hoy quiero entregarle a usted un tema, una enseñanza que ha de estremecer los corazones que tienen hambre y sed de Dios. Aquellos que perciben las cosas del Espíritu y que le dicen, Señor, tengo un anhelo de que tú me hables. Y le aseguro que Dios le va a hablar a aquellos que estén atentos a su voz. ¿Cuántos pueden decir, háblame, Señor, que tu pueblo escucha? El tema que hoy, hermanos, voy a compartir con usted, el título es enfriamiento espiritual. Enfriamiento espiritual. Es un tema de gran importancia para nuestras vidas. Es un tema en realidad, iglesia, pero muy alarmante de parte de Dios para su pueblo, ya que estamos viviendo, ya que estamos presenciando el cumplimiento de la palabra del Señor que por los profetas, ¿verdad?, Él estuvo anunciando a los profetas menores, los profetas mayores, pero específicamente también el maestro de maestros. El Señor Jesucristo abordó también este tema y Él habló de que vendría un tiempo de una terrible frialdad espiritual. El Señor también alertó de que iba a haber una gran sequedad y lo vamos a analizar a la luz de la Biblia, donde el Señor también advierte que vendría una apostasía que sería demasiado peligrosa antes del retorno del Señor. Y usted y yo sabemos por la palabra de Dios, por los acontecimientos, por la realidad que estamos ya presenciando en esta generación, que Cristo pronto viene a la tierra. ¿Cuántos dicen amén?
y que estamos siendo testigos que el cumplimiento del Señor, hermanos, de la palabra es al rojo vivo, y no podemos ignorar que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, que realmente en estos días, iglesia, en estos tiempos hay realmente una gran frialdad espiritual, hay un gran enfriamiento espiritual. Y el Señor hoy quiere hablarnos, y quiero que usted, iglesia, y yo analicemos en lo siguiente. No se trata de la teoría, porque usted tal vez, o si no es que la mayoría podamos decir, todo eso yo lo sé, pero aquí no se trata de que usted lo sepa, que yo lo sepa. No se trata de cabezas llenas, sino de corazones, de alma y espíritu llenos de la presencia de Dios, que podamos, hermanos, hacer algo al respecto cuando Dios nos está hablando, amén. Porque realmente, iglesia, el pueblo a nivel global ha perdido la comunión con el Señor, amén. Hay hombres y mujeres de Dios que no me van a dejar mentir de lo que a continuación les voy a decir, que aquellos que realmente buscan de Dios, porque todavía hay pueblo de Dios, gloria a Dios, amado pueblo, hombre de Dios, mujer de Dios, que tú estás aquí. Aquellos que perciben, ¿verdad?, en el Espíritu, aquellos que con la óptica de parte del Espíritu de Dios, no con los ojos naturales, están percibiendo, están detectando lo que está pasando, que hay realmente una gran indiferencia, que hay mucha dureza de corazón, y que hay algo muy al revés que el pueblo, estoy hablando a nivel general, ha tomado. Mire, la Biblia dice: resistid al diablo, amén. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia nos manda, ¿verdad?, a que podamos resistir al enemigo. Pero la realidad, la cruda verdad, la cruda realidad es que en la inmensa mayoría, en el caso real, es que el pueblo no es que esté resistiendo al diablo, sino que hoy en día la realidad existencial, la cruda verdad es que la inmensa mayoría de personas están resistiendo a Dios. ¿Cómo? Que estamos resistiendo a Dios. Mire, cuando hay presencia de Dios, la gente hoy en día ya no se conecta. Permítame decirle con mucha estima y con un alto respeto hacia cada uno de ustedes. No vengo a hablar en mi propio nombre, vengo a hablar con la autoridad de Dios como ministro de Dios, entregando una palabra rema para un corazón sediento, para alguien que necesita escuchar esta palabra. Y si tú eres esa persona, dile: Señor, aquí estoy porque yo quiero oír tu voz y yo necesito que tú hables a mi vida. Y ese Dios que nos ama en una magnitud sin igual, de una forma como nadie puede amarnos, es tan bueno que por eso nos habla de esa manera clara. Porque como nos ama, hermanos, nos corrige, nos toca, nos advierte. Él da una palabra antes de que pase el caos, amén. Dios siempre trae una palabra sanadora. Dios siempre trae una palabra de alarma, de un buen consejo. La Biblia dice que nosotros tenemos planes, amén, pero Dios tiene propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y los planes, ¿verdad? El propósito de Dios es bueno para cada uno de nosotros, amén. Entonces nos damos cuenta, como bien dije, aquellos que están buscando realmente a Dios de todo su corazón, están percibiendo y se están dando cuenta, ¿verdad?, de que hay un gran enfriamiento espiritual en diferentes partes del mundo. ¿Cuántos dicen así es? Estamos mirando, hermanos, que la gente, y hoy voy a enfocarme principalmente en el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios, el remanente escogido, no está reaccionando a lo que Dios está hablando una y otra vez. Un gran enfriamiento, hermanos, está invadiendo nuestras iglesias. Y ese enfriamiento espiritual, lamentablemente, hay muchos cristianos metidos dentro de eso. Y por eso Dios hoy trae una palabra para hoy, el día, ¿verdad?, de hoy. Porque la gente se ha involucrado en el materialismo. El pueblo se ha afanado tanto en los labores cotidianos, en los afanes de la vida. Y poco a poco el pueblo, hermanos, se ha desinteresado por las cosas de arriba. Amén. Pero la Biblia nos advirtió sobre lo que pasaría en los tiempos postreros. Quiero que lea conmigo la palabra de Dios. Vamos a abrir Mateo capítulo 24, su versículo 12.
Sé que la mayoría de nosotros tenemos la Reina Valera 1960, pero quiero que a lo que los hermanos van a proyectar le demos juntamente lectura en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Mateo 24:12, dándole lectura: debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá, ¿verdad?, enfriando. Debido a que habrá tanta maldad, y aquí está hablando el Señor Jesucristo, habrá tanta maldad, habrá un caos, habrá tanta, hermanos, tinieblas, abundará tanto el pecado, dijo Jesús, y a causa de todo ello, Él está advirtiendo el amor de muchos. Y estos muchos, iglesia, no está solamente hablando allá en lo secular, está hablando de los que un día conocieron a Jesús. Aquellos que un día le aceptaron como Señor y conocen el plan de salvación, que saben de la redención y el propósito de Cristo para nuestras vidas. Debido a todo eso, dijo el Señor Jesucristo que vendría un cataclismo, que vendría una ola terrible, ¿verdad?, sobre el mundo, que abundaría, la maldad se extendería, hermanos, como tinieblas densas sobre la faz de la tierra. Y debido a tanta maldad, el Señor está diciendo que el amor de muchos, no dice de todos. Y por eso, hermanos, vamos a hacer un análisis. Gloria a Dios si usted no está en ese grupo de los muchos. Gloria a Dios si usted dice: yo no pertenezco a ese grupo. Pero dice la Biblia que muchos, el amor de muchos se irá enfriando. Esto es un presente continuo. Cuando viene el enfriamiento espiritual, no llega de golpe. A eso se está refiriendo la Biblia, que no va a venir de repente o de un día para otro. Las personas se enfriaron. El hombre de Dios, la mujer de Dios se enfrió así de repente. No sucede de esa manera. La Biblia dice que poco a poco, aquellas personas que se desconectaron, aquellas personas que dejaron de buscar a Dios, aquellas personas que dejaron de creer, aquellas personas, hermanos, que perdieron la comunión, la pasión, el gozo, que ya no se deleitan, la Biblia dice que el amor se irá enfriando. El amor de muchos. Y cuando habla del amor, no solamente está hablando, hermanos, de las emociones, va mucho más allá, generaliza algo más profundo esta palabra. El amor de muchos se irá enfriando. También la Biblia se refiere a la responsabilidad con la cual tú le sirves a Dios. Aquellos que dicen amar a Dios, que aman su obra, que se han involucrado en cualquier área ministerial, en cualquier parte que usted le sirva al Señor, llegaría el tiempo, dice el Señor Jesucristo, que poco a poco ese amor, que poco a poco ese compromiso, que poco a poco esa perspectiva iba a cambiar. Claro, si la persona se descuida, si la persona, hermanos, se enfría o le da espacio al enfriamiento. Mire, vamos a leer Mateo 25:5. Solamente ese verso, sé que usted conoce el contexto de toda la parábola. Mateo 25:5 es una perspectiva humana, es una creencia no de los de allá afuera, es una condición, es una profecía, es una advertencia, es un llamado. El Señor, hermanos, lo dejó escrito para usted y para mí. Mateo 25:5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Usted conoce el contexto de la Biblia. El esposo es el Señor Jesucristo, el amado es el Señor Jesucristo, pero Él mismo está hablando de una decadencia que vendría en un futuro, cuando Él, claro, lo dijo hace más de 2000 años. Habla de una decadencia, de una condición, ¿verdad? De una caída, hermanos, en el pueblo de Dios. Aquí está hablando, por supuesto, de un grupo de insensatos y de prudentes. Está hablando, hermanos, ¿verdad?, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de un grupo de personas que le sirven al Señor. Y dice la palabra del Señor que todas, mire cómo sería la condición, que llegaría el día que todos, dice, cabecearon todas. La Biblia nos habla aquí en este lenguaje parabólico de las 10 vírgenes, pero la Biblia dice que no se durmieron 5, se durmieron todas. A nivel escatológico y profético, el Señor está diciendo, llegaría un día que la inmensa mayoría
se iba a dormir. Llegaría el tiempo, dice el Señor, que se iban a dormir. Y la palabra del Señor nos viene diciendo, hermanos, nos viene advirtiendo, porque esta es la perspectiva humana. Ese es el dicho humano, y tardándose el esposo. La perspectiva humana es de que muchos están diciendo, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene? Que Cristo viene y nada más, Él no ha venido. ¿Desde cuándo están diciendo que va a venir? Y tengo muchos años y realmente no ha pasado nada. Y poco a poco, hermanos, la inmensa mayoría han dejado de creer a la palabra de Dios. Desde la perspectiva humana muchos dijeron, ¿desde cuándo lo están diciendo? Esa es la perspectiva, tardándose el esposo. Se tardó el Señor. Algunos dicen, no creo que venga en este tiempo. Algunos hasta dicen, ¿y qué si se equivocaron? ¿Y qué si no es cierto lo que dice la Biblia? Y dice el Señor, y se durmieron. El Señor está hablando de un caos. Está hablando de un enfriamiento terrible que tocaría, hermanos, a toda la humanidad, en especial al pueblo de Dios. Si somos realistas y abrimos los ojos espirituales, nos damos cuenta o llegaremos a la conclusión que tanto como anglos, tanto como en todo Latinoamérica y en todos los continentes de la tierra, esta es una cruda realidad. Usted, hermano, si visita otra iglesia o cualquier iglesia donde usted vaya, muy difícilmente va a mirar la reverencia en la casa de Dios. Muy difícilmente va a mirar gente postrada en la casa de Dios. Muy difícilmente va a mirar a la gente en el tiempo de alabanza alabar a Dios. Muy difícilmente va a mirar a la gente adorar a Dios. Y esto es para que abramos los ojos. La Biblia está diciendo, hermanos, de que esto vendría. La palabra ya lo venía anunciando, que vendría un gran descuido espiritual. Y hay una gran pregunta que el Señor hace en Lucas 18:8. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Lucas 18:8, en la parte de en medio del versículo, dice, os digo que pronto les haré justicia. Pero donde quiero que se enfoque, de aquí donde dice pero, aquí vamos a hacer un análisis. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y ahí viene una pregunta. Aquí el Señor Jesús, escucha esto, el Señor Jesucristo, el Mesías, hace una interrogante, hace una pregunta tan profunda. Una pregunta, hermanos, no porque Él no sabe, sino que una pregunta a meditar y llevarnos a nosotros en este tiempo, en esta generación, ahorita que estamos escudriñando de una forma profunda la palabra de Dios. La pregunta que Él hizo es, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque el Señor abordó estas palabras, cuando yo regrese, o cuando el Señor Jesucristo venga, el Mesías, que prometió que Él vendría, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué el Señor tocó ese punto? ¿Por qué? Porque es una voz alarmante. Es una voz, hermanos, que está anunciando proféticamente una decadencia. ¿Qué quiere decir eso? Que vendría el tiempo que la gente se iba a enfriar espiritualmente. Que vendría una apostasía terrible sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es apostasía? Es el abandono a la fe. Hermanos, y cuando alguien abandona la fe, cuando la gente deja de creer, por ende, la gente ya no vive para Dios, ahora vive para la carne. La gente vive para sí mismo, para sí misma, para complacerse a sí mismo y vivir conforme al mundo, conforme a los deseos de la carne que van en contra de la voluntad del Señor. Por eso Él dice, cuando Él venga o cuando el Señor regrese, ¿hallará fe en la tierra? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que muchos dejarían de creer. Muchos voluntariamente abandonarían la fe en Dios. Muchos voluntariamente dejarían de creer, y dejar de creer es apartarse, porque cuando alguien pierde la fe, deja de orar. Cuando alguien pierde la fe, tiene la Biblia todo el tiempo cerrada. Hagamos un análisis. ¿Cuántos realmente están escudriñando la palabra de Dios? ¿Cuántos son los que siguen orando en este tiempo buscando a Dios? ¿O será que estamos tan ocupados que no hay tiempo para Dios? Cuando alguien perdió la fe,
deja de involucrarse en cualquier área. Cuando alguien pierde la fe ya no le obedece a Dios. Conlleva a mucho cuando alguien pierde la fe. Por eso el Señor dijo, cuando yo venga, ¿será que habrá alguien que yo todavía lo encuentre creyéndome? ¿Será posible que haya un remanente buscándome de todo corazón, no de labios solamente? Amén. Porque hoy en día la realidad, iglesia, es que la inmensa mayoría ha perdido la pasión por Dios. Y es un peligro terrible cuando se pierde la pasión por Dios, cuando se pierde el enfoque por Dios. ¿Qué podemos hacer separados de Jesús? ¿Qué nos espera fuera de una vida sin Cristo? ¿Qué hay allá afuera, hermanos, donde Dios, verdad, no está? Y estoy hablando, verdad, en el ámbito de aquellos que le aman, que le buscan, porque Dios, su poder, su presencia lo llena todo. Pero estoy hablando en la comunión, en la cercanía con Cristo Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Le he pedido a Dios que usted pueda entender y tomar el mensaje. Le pido a Dios que con diligencia, como hombre de Dios, como mujer de Dios, que está escuchando esta palabra, podamos escucharla, podamos aplicarla y tomarla de parte de Dios. El punto no es que la sepa o no la sepa, el punto es que hagamos algo al respecto. Ese es el propósito de Dios cuando nos trae su palabra. Por favor, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a analizar ahí algo. Apocalipsis 3:15. Le habla a la iglesia de la Odisea. Y la realidad es que cuando el Señor habló a las iglesias, es un mensaje también para esta iglesia, o la iglesia de Cristo, que habla de las diferentes dispensaciones. Y realmente nos hemos involucrado en este asunto porque vivimos por la palabra de Dios y estamos presenciando lo que Él dijo. Dice, yo conozco tus obras. Y ahí el que está hablando es Jesucristo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mire, delante de sus ojos, delante de Él no hay secreto oculto. Y Él señala con ese dedo de Dios y esa óptica divina que no hay nada oculto delante de Él. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una palabra fuerte, pero es una palabra de amor. Porque al que le ama, le habla, le advierte y lo corrige. Amén. Ese es nuestro Dios. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de frío o caliente? Jesús no está hablando, hermanos, ¿verdad?, de lo santo o de la maldad. Aquí va mucho más allá, profundo. Hay una gran profundidad que hace el Señor y usa una ilustración y una palabra que la gente de aquella época pudo entender el contexto, el trasfondo a lo que Jesús les estaba hablando. Amén. Cuando Él le dice, yo, ¿verdad?, ojalá fueses frío o caliente. Mire, en la Odisea, a la iglesia que se le escribe esta carta, a la iglesia que el Señor le habla, ahí, hermanos, ellos tenían 3 tipos de agua: el agua fría, agua caliente y agua tibia. El agua fría venía de Colosas, era agua pura, era agua refrescante. Imagínese usted, aquí en el Valle Central, California, el calor terrible cuando llega a 112 grados Fahrenheit. Aquellos que trabajan en el campo, en el field, con un terrible calor, ¿cómo le cae el agua, hermanos? Fresca, sabrosa, ¿verdad? Rica, se disfruta. ¿O a alguien le gusta el agua caliente en pleno calor así? La palabra del Señor dice que históricamente, se dice que a través de los historiales y documentales bíblicos, que ahí, hermanos, en la Odisea venía esa agua de Colosas y era agua fresca, pura,
y era muy rica, por supuesto, para tomar. Pero ahora en la representación o en la simbología nos habla también de la honestidad de las personas. Porque hay personas que reconocen, puede ser un incrédulo o un impío honesto. Porque hay personas que dicen, oh, yo sé que estoy mal. Hay personas que deliberadamente dicen, yo sé que estoy mal. Son honestos. Pero lo bueno de eso, hermanos, es que ellos pueden arrepentirse. Esa gente fría, lo bueno del que está frío, puede arrepentirse. Ahora, cuando la Biblia dice caliente, también, hermanos, había un lugar llamado Hierápolis, que de ahí venían aguas termales, medicinales. Servía para sanar. Eso representa al creyente apasionado, útil, ¿verdad? Para Dios. El caliente, el que puede ser útil en las manos de Dios para el propósito y el plan divino. Pero la otra agua que venía era el agua tibia. Cuando llegaba esta agua a la Odisea, el agua ya no servía. El agua no estaba fresca. El agua tampoco sanaba. Cuando llegaba, hermanos, ya en esta condición tibia y alguien la tomaba, causaba náuseas, causaba asco. A eso se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Está advirtiendo. Mire, el frío, la persona que está fría, es la persona que rechaza abiertamente a Dios. No engaña a nadie. Deliberadamente desprecia a Dios. No quiere nada y pone una barrera. Yo no quiero de Dios. No necesito de Dios. No me hables de Dios. Y hay personas que un día sirvieron al Señor y dijeron, bueno, yo lo conocí todo, pero ahorita quiero vivir la vida. Quiero vivir, quiero hacer, deshacer. La vida es corta. Quiero gozar. ¿Verdad? Y esa persona, hermanos, no engaña a nadie. Esa es la persona fría. El caliente es el que está apasionado, es el que está entregado, el que le sirve a Dios. Pero hay algo muy peligroso. El tibio es el más peligroso. Lo peligroso, hermanos, haciendo un análisis bíblico del tibio, vamos a hacer una analogía. Y por favor, vamos a contestar en nuestras mentes ese análisis. ¿Qué le parece? De una forma reflectiva, de una manera de amor de parte de Dios para ti, para mí, porque a mí en lo personal, por supuesto, a todos nos habla la palabra de Dios. El tibio es el más peligroso. ¿Por qué? Porque el tibio está en la iglesia. El tibio escucha sermones. El tibio puede tener ministerio. El tibio puede involucrarse en cualquier, ¿verdad?, ministerio local. El tibio cree que está bien, pero la realidad es que está lejos de Dios. El tibio no reconoce la condición en la que está. El tibio, hermanos, le gusta estar en la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios. Sí, escuchar alabanzas, escuchar la palabra de Dios, escuchar un buen sermón, un estudio bíblico, pero también abraza al mundo. Al tibio le gusta la casa de Dios, le gusta el ambiente cristiano, pero también le gusta el mundo. Sí, se deleita en el mundo. Todas las obras de allá, de la carne, del mundo, de lo que el mundo hace allá, ¿verdad? Como Pedro, judío con los judíos, gentil con los gentiles. Así es el caso del tibio. Y por eso Dios nos está hablando, no para señalar a nadie. La palabra viene para hacernos reflexionar. Porque el tibio quiere los beneficios de Dios. El tibio busca que Dios le bendiga grandemente, pero el tibio no quiere ser discípulo de Cristo. ¿Cómo ven? Quieren al Dios que bendice, pero no al Dios de la bendición. Ese es el tibio. Por eso el Señor dijo, ojalá fueras frío. O si no, ojalá fueras caliente. ¿Por qué? Porque si estás frío, llega un momento que el que está frío, Dios
lo puede levantar. Claro que esa persona quiera que el Señor lo levante. Ojalá fueras caliente. ¿Por qué? Porque el Señor te puede usar. Es que el Señor, hermanos, puede hacer algo al respecto. Pero el tibio tiene apariencia. Y el tibio no se decide ni por Dios, ni por el mundo. Está en medio. Y por eso el Señor dice, tienes apariencia nada más. Y mire lo que le causa al Señor. No dice te vomité, no dice ya te deseché. Te vomitaré de mi boca. Está diciendo que a Dios no le agrada el estilo, el estirpe de la persona o el estilo de vida o las obras. Te ama. Dios ama al tibio, sí, a todos nos ama. Pero no ama al Señor, ¿verdad? Las obras que esas personas están haciendo. La realidad, iglesia, haciendo un análisis general, que como pueblo de Dios nos hemos convertido en una iglesia pasiva. Ahora bien, si el Señor Jesucristo viniera y evaluara la vida individual de cada uno de nosotros, así como lo hizo con las 7 iglesias, que ahora ya no le dijera la Odisea, yo conozco tus obras, que no le dijera como a Éfeso, tengo contra ti. El Señor le da un elogio a cada iglesia y le señala, pero tengo contra ti que has dejado, por ejemplo, Éfeso, tu primer amor. Que el Señor viniera y personalmente, de una forma individual, que viniera y que dijera, Eduardo, este es tu resultado, yo conozco tus obras. Imagine que el Señor te evaluara, iglesia, hermano, hermana que estás aquí. ¿Cuál sería el resultado? ¿Frío? ¿Caliente? ¿Tibio? Haga su propio análisis. Tomemos una decisión. Usted puede decir, yo tengo mucha teología y yo conozco lo que están diciendo de memoria. A Dios no le interesa que sepamos mucho. A lo que le interesa al Señor es que hagamos algo al respecto cuando Dios habla. Porque el enfriamiento espiritual está aquí, ha llegado aquí, iglesia. Ha llegado a invadir, como les dije, a mucho pueblo de Dios. Y tenemos que abrir los ojos. El fuego se ha apagado. Estoy hablando ya del fuego de Dios. En muchos corazones dejó de arder el fuego de Dios. Lo dejamos apagar. Donde un tiempo hubo fuego, donde hubo esencia, ahora hay cenizas. Pero el fuego de Dios quiere venir a soplar y levantar a esa persona que se encuentre en esa situación. Porque como les dije hace un momento, eso vino poco a poco. Poco a poco dejaste de orar. Poco a poco dejaste de conectarte con el Señor y vino el desgaste, vino el afán. Y nos pasó, hermanos, como le pasó a Marta. Afanada, los quehaceres, el trabajo, ¿verdad? Mujeres, la casa, los labores, los hijos, correr para allá, correr para acá. Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y el Señor le dice, siempre tan afanada. Es la realidad de la iglesia hoy en día, tan afanados que hemos poco a poco descuidado lo más importante. Hemos dejado de buscar las cosas de arriba. Poco a poco dejamos de orar. Perdimos el compromiso. Si somos sinceros delante de Dios, hay gente que no ha sentido la presencia de Dios. Hay gente que no contempla la presencia de Dios. Hay gente que ya no muestra interés por la palabra de Dios. En la iglesia, hermanos, en la iglesia de Cristo, mire, Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y realmente la realidad es que cuando hay oración, la inmensa mayoría no quiere orar. Hay gente sentada en las iglesias. Hay gente expectante, indiferencia cruda ante la presencia de Dios. Hay gente sentada, y lo digo con mucho respeto, iglesia. No les estoy hablando desde mi perspectiva humana. Estoy hablando de parte de Dios, porque Dios nos ama tanto y Dios nos está diciendo, abre los ojos. Así como le dijo a Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que está diciendo el Señor, si no haces algo, tu vida corre peligro. Cuando hay culto de oración,
Hay gente mirando para todos lados, gente desinteresada por las cosas de Dios. Hay gente, hermanos, que ya hoy en día peca deliberadamente. Haces algo, nos equivocamos porque somos humanos, claro, todos pecamos, pero ya la gente le ha dejado de importar. A lo que le llamábamos conciencia, dice, todos están igual. El mundo está así. Es normal. Y viene el enemigo y te dice, ¿verdad? El pecado es el chile de la vida. No hace daño, pecar un poquito, un poquito de pecado no mata. Esa es mentira del diablo con la que engañó a nuestros padres allá en el huerto. La iglesia, hermanos, necesita despertar. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Hay muchas causas. Hay muchas causas, hermanos, principales que traen, ¿verdad? El enfriamiento, el afán, el descuido, la falta de comunión, la falta de intimidad, la falta de oración, la falta de interés por las cosas del Señor. Mire, el pueblo de Dios, el pueblo redimido. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? La palabra del Señor nos habla, hermanos, que estos tiempos vendrían. Y se supone que somos ese linaje, ese remanente, ese pueblo adquirido por Dios. Y se supone que nosotros, los que somos los hijos, las hijas de Dios, los que somos ese remanente que el Señor ha lavado con su sangre, que somos, hermanos, llevamos el título como hijos de Dios. Los que se supone que deberíamos estar orando, no estamos orando. Imagínense los que no son hijos de Dios. Los que se supone que deberíamos de tener pasión por la esencia, por la gloria de Dios. Cuando está la alabanza, ¿cuántos son los que están alabando en verdad? Cuando está la adoración, y no lo estamos diciendo, hermanos, fuera de la palabra del Señor. Cuando está la adoración, ¿cómo estamos? ¿Estamos adorando o estamos con los brazos cruzados mirando al equipo de adoración? A los adoradores. No estamos aquí para ser espectadores. Estamos aquí, hermanos, para adorar al que vive eternamente y para siempre. Estamos para buscar el rostro de Dios mientras pueda ser hallado. Estamos aquí para contemplar la hermosura del Señor. Por eso decía David, una cosa he demandado y esta haré, que esté yo todos los días en la casa del Señor. ¿Para qué? Para adquirir sabiduría, para contemplar la hermosura, la gloria, la esencia, la presencia. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso? La gente ha perdido, hermanos, la pasión por Dios. ¿Estamos tan cansados? ¿O será que ha sido tanto, es tan fatal, tan cruel, y la decadencia de la que habló el Señor? ¿Será que vino un cansancio en la carne que ahora, hermanos, estoy hablando de gente sana, ahora ya no podemos doblar rodillas? ¿Cómo nos cuesta orar? Nos cuesta mucho orar. Y este es hermanos, un llamado, ¿verdad?, a la reflexión con el Señor. Esto es un despertar que el Señor nos está hablando para decir, en esa situación que estás, no puedes seguir. Mi pueblo necesita oír mi voz. Mi pueblo necesita volver a arder. Mi pueblo necesita el fuego del Espíritu Santo. Mi pueblo necesita volver al altar. Mi pueblo necesita volver, hermanos, a buscarme. Porque aquellos que antes se gozaban ya no se gozan. Estamos cansados. El rostro desfalleció. Y allá en el mundo se gozan más los impíos que los cristianos. Y los cristianos, hermanos, todo el tiempo enojados, indiferentes, enojados unos con los otros. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? Por eso el Señor nos está diciendo, tenemos que hacer algo. Quiero decirle lo siguiente, pueblo de Dios. La palabra del Señor nos dice, voy a hablarle del historial bíblico basado en el libro de Daniel el profeta. La palabra del Señor nos dice que Dios había anunciado algo de parte de Él, un propósito, una profecía para su pueblo. Estoy hablando del pueblo judío allá, literalmente al pueblo de allá, del Medio Oriente. Dios habló del cautiverio a causa de la rebeldía. Dios permitió, mire, ese Dios que los había liberado en múltiples ocasiones de sus enemigos, 1 y 1000 veces, con brazo fuerte. Un día ese mismo Dios los entregó por la rebeldía y la desobediencia. Es que Dios nos respeta, iglesia.
A veces culpamos a Dios, pero ¿por qué me va mal? Señor, ¿por qué me pasa eso? Simplemente porque le dijiste, Señor, no necesito tu ayuda, no quiero nada de ti. Porque nos dio albedrío. Respeta nuestras decisiones. Dice en Deuteronomio, he puesto sobre ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Tú eliges. Pero la gente elige el mal y dice, ¿por qué Dios me está pasando esto? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué? Porque ahí está. ¿Por qué? Porque decidimos mal. Daniel está preocupado. Ya es un anciano. Miró a través de sus antepasados, como lo fueron, ¿verdad? Esdras, Jeremías, los que vinieron anunciando lo que Dios permitiría, el cautiverio, el tiempo, ya se había cumplido. Pero el pueblo, hermanos de Dios, vivía ahí, en Babilonia, cautivo, oprimido, y tenía un anhelo en su corazón. El pueblo de Dios tenía un anhelo, un deseo muy profundo en su corazón. ¿Sabe cuál era ese deseo? Ese anhelo. Todos los días, todas las mañanas, se juntaban y se postraban delante de Dios mirando hacia Israel. Y todos decían al unísono, o sea, en una misma voz, hacían una declaración: pronto nos iremos a casa. Pronto nos vamos a casa. Eso es algo, es un reflejo, ¿verdad? Una conexión profética. Que el pueblo de Dios, aquellos que recibieron la palabra de Cristo, aquellos que un día dijeron, yo creo que mi Redentor vive y que Él se fue, pero creo que Cristo viene, y la iglesia lo anunció y lo predicó, pero al paso del tiempo algo pasó, iglesia. Que aquellos que decían Cristo viene ya no lo anuncian. Hemos dejado de hablar de la palabra de Dios. Hemos dejado de anunciar y contar las maravillas, como el gadareno que quiso servir a Jesús. Le dijo, permíteme ir a la barca contigo. Un solo hombre en Gadara le recibió. El Señor lo hizo libre. Le conocemos como el endemoniado gadareno. Y el Señor le dijo no. Y le rogaba, por favor. Y le rogaba, le suplicaba, déjame servirte, déjame ir en la barca contigo. Y el Señor le dijo, no. Ve y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho contigo. Eso nos está haciendo falta al pueblo de Dios. Ya no le contamos a la familia, no le contamos al amigo del trabajo, a la amiga en la escuela. Hemos dejado de anunciar. Yo no sé si hay alguien aquí que Dios ha sido bueno con usted. Si Dios ha hecho maravillas en tu casa, en tu familia, en todo. Si Dios lo ha hecho, tenemos el deber y la responsabilidad de contarles a ellos. Mire, históricamente ese gadareno fue por todo Gadara, y la historia dice que ganó 10 ciudades para Cristo. Él fue obediente, pero nosotros hemos parado. ¿Qué nos pasó, iglesia? ¿Qué nos pasó? El pueblo judío decía, pronto nos iremos a casa. Y muchos hoy en día ya no decimos, Cristo viene pronto, pronto nos iremos con Él. Ahora les da miedo, nos da horror. No vengas, por favor, todavía no, Señor. ¿Saben qué es lo que pasó con el pueblo de Israel allá en Babilonia? Para ir culminando con esto. Pasó algo terrible. El pueblo de Dios que un día pedía libertad, Señor, ten misericordia, y Daniel se metió en oración, en ayuno, para que Dios le trajera respuesta que seguía. Dios le respondió, pero Daniel se puso muy triste. ¿Sabe por qué? Porque ese pueblo que creía, ese pueblo que un día decía, vamos a irnos pronto a casa, se acostumbró a Babilonia. Llegó el momento que ese pueblo que un día anhelaba regresar a casa, ese pueblo se acostumbró a las tradiciones de Babilonia, a los encantos de Babilonia, a la vida en Babilonia, a la oferta que había allá en Babilonia, al paganismo de Babilonia, a la cultura babilónica, al pecado de Babilonia, a todo lo que le ofrecía. ¿Será que se parece con la iglesia del siglo XXI? Que el mundo poco a poco, hermanos, y cristianos en conciertos del mundo. Gente, hermanos, verdad, de Dios, que le agradan tanto las cosas del mundo que, wow, en la iglesia no queremos ni aplaudir para Dios, pero allá afuera algo está pasando.
Y eso, hermanos, le dolió mucho a Daniel, porque ese pueblo que un día creía, ese pueblo un día ya no quería irse a casa. Mire, el pueblo quería libertad y el Señor los iba a libertar. Y una vez, hermanos, que pasa hoy en día, una vez que ya Dios hizo libre al pueblo, libres del pecado, como mira Israel de Egipto. Al pueblo judío también lo liberó, ¿verdad? En el tiempo de Daniel, de Babilonia. A nosotros nos liberó de la esclavitud del pecado. Y ya estando libres, mire, Egipto quería volver, el pueblo de Israel, perdón, quería volver a Egipto. El pueblo judío en los tiempos de Daniel, de Esdras, Jeremías, querían volver a Babilonia. Yo no sé si sea un caso muy aislado, usted conozca a alguien que diga, o si conoce a alguien que dice, yo me voy al mundo. Yo conozco a muchos que ya estando libres, que ya teniendo la libertad con la que Cristo los libertó, voluntariamente dijeron, ¿saben qué? Yo me voy a Babilonia. Yo me voy para Egipto. Hay gente que dice, yo me voy al mundo. Quiero vivir la vida. Quiero gozarme. Y realmente, hermanos, el Señor nos está hablando de que tenemos que hacer algo al respecto. La realidad es que, hermanos, hay muerte espiritual. Dios no ha cambiado. Nosotros, al paso del tiempo, de los años, hemos cambiado. Y le hemos permitido, ¿verdad, hermanos? A nuestra carne. Hay enemigos letales, terribles, que no tenemos que alimentar. Usted tiene por enemigo al mundo, a Satanás, los demonios, la muerte. Pero el enemigo más peor, el más terrible, se llama carne. Y a ese lo tenemos que vencer. ¿Cómo lo vamos a vencer? Con la Biblia cerrada no se puede. Sin oración no se puede. Sin búsqueda no se puede. Tenemos que volver, iglesia, al primer amor. ¿Qué es volver al primer amor? Dios nos da la salida para combatir el enfriamiento espiritual. Póngase de pie, por favor. Dios nos da la salida para el enfriamiento espiritual. La salida que el Señor nos está dando es que volvamos al primer amor. Sé pues celoso, dice ahí también la iglesia de la Odisea, y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira, analiza de dónde has caído y arrepiéntete. Toma una decisión. Y si nos arrepentimos, decimos, Señor, es cierto, he dejado mi primer amor. ¿Qué es volver al primer amor? Es cuando tú te gozabas. Amabas estar en la casa de Dios. Hoy te da igual si vienes o no. ¿Qué es volver al primer amor? Es volver a hacer las cosas que antes hacías, con esa pasión, con ese gozo. Te deleitabas, amabas estar en la casa de Dios, amabas alabar, amabas danzar. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos ha pasado? Hermanos, voy a usar la iglesia, la promesa de Dios. Años atrás, los que tenemos tiempo, hermanos, el altar lleno de niños, de jovencitos, de jovencitas, de líderes, hombres, mujeres, danzando, gritando, dando vueltas, alabando. ¿Qué nos pasó? Hoy en día el que ministra, hermanos, si gusta alabar al Señor, venga al frente y todo, hermano, nadie pasa. Lo digo con mucho respeto. No importa, nadie nos va a obligar. Es voluntario si usted quiere alabar a Dios o no lo quiere alabar. Dios es bueno. Pero el punto aquí, iglesia, es ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos pasó? Yo creo que tenemos que hacer algo al respecto. Cuando usted viene a un servicio de oración, usted no viene a estar escuchando al hermano que tiene el micrófono, la hermana que está aquí. Yo no vengo a eso. Yo vengo a conectarme con mi Dios. Yo no vengo a escuchar a nadie orar. Yo vengo a orar. La iglesia debe de orar, toda la iglesia. Recuerde que la iglesia primitiva dice que todos estaban unánimes y todos hacían oración. Esto es algo reflectivo, iglesia. Lo uso con mucho respeto porque es para que abramos los ojos. Si esta palabra te duele, no te enojes conmigo, enójate con el Señor. A mí me puede doler mirar esta frialdad a nivel global, a donde Dios me permite ir. En las iglesias donde, hermanos, los únicos que están orando son los líderes. Los que se están gozando solamente son los que están enfrente. Y el pueblo. Y duele ver tanta indiferencia. Pero la realidad es que la salvación es personal.
Y la realidad es que Dios está interesado por ti y por mí. Que por eso, hermanos, el propósito de esta enseñanza es: pueblo mío, despierta, abre los ojos, mira, no con los ojos físicos, hay que detenernos, hagamos un análisis y miremos alrededor. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Será que es una mentira que el enfriamiento no es para una generación por venir? Aquí no hay enfriamiento espiritual, puro fuego de Dios, milagros. ¿Qué nos pasó? Debería de fluir, hermanos, el gozo, la alegría, los milagros, la gloria, la esencia, hermanos. La gente ya no llora delante de la presencia del Señor. Y no estoy hablando para que usted se base de la emoción, porque Dios no le pantalla la emoción. Es un corazón agradecido, un corazón genuino y sincero. Pero hoy en día, hermanos, muy difícil logramos conectarnos con el Señor. Y Dios quiere que vuelvas a adorarlo con todo tu corazón. Dios quiere que volvamos a encender el altar. Donde hay cenizas, Él quiere traer su fuego y soplar para que ardamos y tengamos esa pasión. Y hermanos, ese enfriamiento se desvanezca en el nombre del Señor. Porque podemos orar: Señor, quita esto, Señor, permítele a tu pueblo. Podemos desgastarnos, podemos estar 3 horas gritando: Señor, quítale al hermano, quítale a tu pueblo, al joven, quita. Si no lo entregamos, si no le decimos: Señor, esta condición no nos agrada como pueblo, no queremos estar en esta condición, queremos tu presencia. Si no lo hacemos, Dios no va a llegar, hermanos, como si usted tiene algo y va a venir y pum, te lo voy a quitar. No obra de esa manera. Dios, hermanos, cuando Él obra es porque el individuo, el hombre, la mujer, los hijos le dicen: Señor, reconozco mi condición. Dios no te censura. ¿Saben algo que he aprendido de ese Dios que nos habita? Es que no importa la situación, la condición, el pecado, lo que estés pasando. Puedes estar enojadísimo, te puedes sentir un vil miserable delante de Dios, un vil pecador, te puedes sentir el peor de los hombres, la peor de las mujeres, el peor humano. Pero ¿sabes qué? Dios no te censura por eso. Puedes sentirte, hermanos, como un pecador, te puedes sentir en una condición de lo peor, pero Dios así te ama, así me ama, como estamos. Hay que confesarle: sí, Señor, esta condición yo no la quiero más. Yo te necesito. Te necesito en mi vida, te necesito en mi casa, te necesitamos en la congregación. Y le aseguro, iglesia, que si escuchamos este mensaje, no como un mensaje, una enseñanza más, y empezamos a aplicar y empezamos a orar. Mire, el liderazgo local, voy a hablar ya a nivel local, los 10 minutos que venimos a orar, hermanos, gloria a Dios. Pero creo que toda la iglesia debería estar orando. Y en el momento de la alabanza, todos deberíamos de estar alabando. En el momento, hermanos, de la palabra, todos deberíamos de estar como el pueblo, atentos a la voz de Dios. Queremos cambiar el ambiente. Queremos cambiar, hermanos, el asunto. No podemos obtener cambios sin hacer acciones distintas. Tenemos que tomar una decisión, decir: Señor, basta. No queremos que esta iglesia, no queremos ser nosotros parte de ese remanente frío, indiferente, insensato, insensible a tu presencia. Con ese temor reverente, que no se pierda, iglesia, porque nuestro amado está en este lugar y se merece lo mejor de nosotros. Amén. Incline su rostro, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta tu palabra. Señor, tú nos amas. Perdónanos por fallarte 1 y 1000 veces. Perdónanos, Señor, porque te hemos dejado tantas veces. Hemos ignorado tu presencia. Hemos mostrado un brutal, Señor, desinterés por tu presencia, tu palabra. Hemos estado invirtiendo mucho tiempo en tantas cosas menos en ti. En las redes sociales, en el celular, el tiempo libre, para cualquier cosa menos para ti, mi Dios. Perdónanos porque no hemos tenido ni siquiera algunos minutos para darte la excelencia, buscarte, adorarte, rendirnos, postrarnos delante de ti, sumergirnos en tu gloria, en tu presencia, Señor, deleitarnos y decir como David: hay delicia en tu diestra, oh Señor, te alabamos.
Te pido que nos perdones y nos levantes. Cambia, Señor, este corazón, nuestro corazón como pueblo. Queremos ser un pueblo sensible, un pueblo que no se vale de la emoción, Señor, sino un corazón lleno del Espíritu Santo, Señor, que se deja llenar, que es un corazón agradecido, un corazón que anhela tu gloria. Permítenos servirte con excelencia, Señor. No queremos seguir en esta condición hablando como iglesia, Padre. Levántanos, levanta nuestras cabezas y vuelve a llenarnos. Y así como a Isaías, Señor, tomaste un carbón encendido por medio de un ser celestial y fue quitada la culpa y vino tu Espíritu, Señor, y sopló sobre él. En el nombre de Jesús, vuelve a encendernos a nosotros también. Y donde hay cenizas, declaramos que no importa, Señor, si hay polvo, si hay cenizas, Señor, tu Espíritu Santo vuelve a encender a tu pueblo una vez más. Enciende al joven, enciende al niño, al muchacho, al adolescente, Señor. Enciende esta generación, vuelve a encender a los varones, Señor, vuelve a encender a las mujeres, vuelve a llenarnos una vez más, Espíritu Santo. Queremos ser un pueblo no que haga ruido, sino un pueblo lleno de la gloria de Dios, un pueblo que sabe orar, un pueblo que sabe apreciar tu presencia, sumergirnos en tu gloria de una forma palpable, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú tienes mucho que darnos, pero hemos obtenido muy poco, porque hasta ahí te hemos permitido. Pero no queremos, Señor, como decía hace rato el hermano Uriel, nos hemos conformado con un